Es momento de actualizar la información aquí en El Mundo Ahora, en la pantalla de France 24. Yo soy Juan Pupiales. Vamos a repasar los principales hechos del día titulares. 4 años del inicio de la guerra en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky se arropa en Kiev con sus aliados europeos, mientras la presidenta de la Comisión habla de un eventual ingreso al organismo comunitario. Desde el Kremlin, Vladimir Putin evita un discurso explícito sobre esta fecha, pero carga contra el gobierno ucraniano. Aumenta la presión del caso Epstein en Reino Unido. La Cámara de los Comunes aprobó la publicación de documentos relacionados con el papel en el pasado del príncipe Andrew en el Ejecutivo, un día después de la detención por varias horas de un exministro vinculado con el delincuente sexual. Asciende a 23 el número de muertos como consecuencia de las torrenciales lluvias en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Las autoridades aseguran que el número de desaparecidos llega a 47. El mundo recuerda este martes el 4º aniversario de la guerra en Ucrania. Se trata de uno de los conflictos más crueles que el seno del viejo continente ha vivido en su historia reciente. Los aliados occidentales de Kiev arroparon al presidente Volodymyr Zelensky en un acto en la capital ucraniana. En las últimas horas, incluso la presidenta de la Comisión Europea manifestó que el gobierno ucraniano está en el buen camino para unirse a este bloque. La invasión rusa en Ucrania cumple 4 años, con un Zelensky mostrando dónde comenzó la resistencia de aquel fatídico 24 de febrero de 2022. Aquí hablé con el presidente Biden y fue allí donde escuché: Volodymyr, hay una amenaza, necesitas salir de Ucrania urgentemente, estamos listos para ayudarte. Y allí respondí que necesitaba munición, no transporte. Dosis de emotividad que se sumaron al recuerdo en las calles. Y a ellas una dosis de fe para el futuro. Por ello, más allá de las oraciones, muchos líderes quisieron apoyar verbalmente a Ucrania. Mi mensaje para ustedes, el gabinete y el país hoy, al conmemorar estos 4 años, es que apoyaremos a Ucrania hasta que sea necesario. Porque una promesa de ayuda no acaba con una guerra. Ucrania necesita munición hoy y todos los días hasta que cese el derramamiento de sangre. Ucrania sigue mitigando la agresión rusa y a pesar de la postura de Putin, Rusia no ha cumplido sus ambiciones en el campo de batalla. Y Zelensky reiteró por videoconferencia al Parlamento Europeo que no hay apoyo sin hechos. Para el líder, las armas son las únicas que pueden detener al Kremlin. Ahora mismo hay una decisión importante sobre la mesa: 90.000 millones de euros de apoyo a Ucrania durante 2 años. Esta es una verdadera garantía financiera para nuestra seguridad y resiliencia y debe implementarse. Y agradezco a todos los que trabajan para que esto suceda. Tras 4 años de guerra, Naciones Unidas apuntó que casi 11 millones de personas en Ucrania necesitan ayuda humanitaria, mientras no descarta que una cuarta parte de la superficie del país se encuentre contaminada por minas antipersona. En Rusia, el presidente Vladimir Putin habló ante el servicio de seguridad FSB, dando un discurso vehemente contra Ucrania y sobre todo contra los aliados europeos. Los acusó de sabotear las rondas de negociaciones de paz. Veamos más en este informe de Maxim Pluvine. 4 años después de su operación militar especial, Vladimir Putin dio un discurso ofensivo contra Kiev y sus aliados occidentales. Los acusó de ser responsables de ataques contra infraestructura energética rusa para sabotear los diálogos de paz. Están desesperados por destruir este proceso diplomático pacífico. Están tratando de provocar un incidente para descarrilar todo lo que, lo diré con cautela, se ha logrado en esta vía de negociaciones. El portavoz del Kremlin destacó las fuertes críticas de Moscú contra el apoyo occidental incondicional brindado a Ucrania. Después de la intervención de los países occidentales, la operación militar especial de facto evolucionó a un enfrentamiento mucho más amplio con los países occidentales, que han estado y siguen persiguiendo el objetivo de destituir nuestro país.
Por su lado, el exmandatario y vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, alegó sin presentar pruebas que Reino Unido y Francia planeaban suministrar armas nucleares a Ucrania, amenazando con represalias. La información sobre la intención de Francia y el Reino Unido de transferir tecnologías nucleares al régimen nazi de Kiev cambia radicalmente la situación. Rusia se verá obligada a usar cualquier tipo de arma nuclear, incluida la no estratégica, contra objetivos en Ucrania que representen una amenaza. Del lado de la sociedad rusa, los habitantes sienten el peso de la guerra. Viendo todo esto, como ciudadanos pacíficos, deseamos que termine pronto. En cualquier caso, los líderes de cada país deben encontrar un consenso y llegar a un acuerdo. La opacidad tanto de Moscú como de Kiev impide conocer con precisión el número de muertos rusos tras 4 años de guerra. El portal Russia Matters destaca la cifra de 790.000 bajas, muertos y heridos incluidos. En Reino Unido, la tormenta del caso Epstein sigue marcando la agenda política del país. En las últimas horas, la Cámara de los Comunes aprobó publicar los documentos relacionados con el papel del príncipe Andrew en un antiguo puesto en el gobierno. El hermano del rey Carlos III, apartado de la familia real por sus vínculos con el delincuente sexual fallecido, viene de ser arrestado por horas y ayer lunes el antiguo ministro Peter Mandelson también fue retenido por sus nexos con Epstein. Ampliamos en este informe de William Gasol. Un paso adelante para aclarar las ramificaciones del caso Epstein en Reino Unido. El martes, la Cámara de Representantes británica aprobó la publicación de los documentos relacionados con la nominación del expríncipe Andrew como representante del comercio de 2001 a 2011. Este periodo corresponde a su relación con Epstein, mientras enfrenta acusaciones de abuso sexual por 2 mujeres. En las últimas semanas, la publicación de miles de documentos en Estados Unidos confirmaron los vínculos entre los 2 hombres. Los diputados británicos quieren usar el mismo método para aclarar el caso. Hoy debemos empezar a limpiar esta mancha con el desinfectante de la transparencia, porque ya se trate del presidente de Estados Unidos y de su secretario al comercio, de Peter Mandelson, de Andrew Mountbatten Windsor o del propio Epstein, sus víctimas y supervivientes han visto cómo los responsables eludían sus responsabilidades y escapaban de la justicia durante demasiado tiempo. Esta decisión llegó pocas horas después de la liberación bajo fianza de Peter Mandelson. El lunes había sido arrestado por acusaciones de conducta indebida en un cargo público. Las autoridades sospechan que Mandelson pudo haber transmitido información confidencial a Jeffrey Epstein tras la revelación de documentos en Estados Unidos que expusieron los vínculos entre el ex embajador y el pederasta. Al día siguiente, los británicos piden respuestas. Peter Mandelson es una figura muy polémica que ha estado involucrada en muchos asuntos en el pasado. Me gustaría tener respuestas, me gustaría ver algún avance rápido y concreto. El martes, el gobierno británico también indicó que los primeros documentos podrían ser revelados en marzo. El caso Epstein no ha terminado de sacudir a Reino Unido. Vamos a Francia porque el futbolista marroquí Achraf Hakimi, estrella del PSG, será juzgado por violación. Se trata de una denuncia que se remonta a 2023 y que ahora golpea a un Hakimi que se ha consolidado como una de las mayores estrellas del balompié mundial. Previamente, desde París, nuestra periodista Natalia Ruiz Giraldo nos entregó más detalles. Fin de un suspenso que duró cerca de 3 años. Hoy la justicia francesa anunció que Achraf Hakimi, jugador del Paris Saint-Germain, irá a juicio por violación. Los hechos remontan a febrero de 2023. En esa época el jugador se escribía mensajes desde hacía varias semanas con una joven a través de Instagram, joven de 24 años, la misma edad que él en esa época. Él la invitó a venir a su casa, ella accedió y llegó al domicilio del jugador aquí en el oeste de París hacia la 1 de la mañana. Después de esto se sabe que la joven fue a una comisaría de policía en donde denunció que el jugador le había realizado tocamientos, le había dado besos sin su consentimiento antes de violarla. Pero ella siempre se rehusó a demandar al jugador por estos hechos. Tras conocerse esta decisión de la justicia, Achraf Hakimi escribió en sus redes sociales el día de hoy que se trataba de una acusación falsa y que esperaba que toda la verdad saliera a la luz.
Por su parte, la abogada del jugador explicó a la agencia France Press que este es un juicio que se está basando en pruebas que no son sólidas de una víctima que siempre se rehusó a realizarse exámenes médicos, tomar pruebas de ADN y también entregar su teléfono a las autoridades para que éstas pudieran obtener el número, el contacto de un testigo que es clave en todo este caso. También se sabe que después de esta denuncia, pues tanto la joven como una amiga fueron citadas por la policía y que en el teléfono de la supuesta víctima encontraron una serie de mensajes en donde hablaban de desplumar a Hakimi, de sacarle dinero al jugador. Por ahora, tanto Hakimi como su abogada han dicho que van a recurrir la decisión de la justicia, mientras que para la víctima y su abogada esta es ya una primera victoria en una larga batalla judicial y sobre todo que para ellas no se ha logrado dar un movimiento Me Too en el fútbol masculino. Hoy, Achraf Hakimi se entrenó con el Paris Saint-Germain antes del partido que disputarán el día de mañana en el Parque de los Príncipes ante el AS Mónaco, partido de Liga de Campeones, y la prensa aprovechó para preguntarle a Luis Enrique, el entrenador de los parisinos, qué opinaba de todo esto. Él simplemente dijo: todo está en manos de la justicia. Ahora queda saber cuál será la fecha del inicio de este juicio. Cambiamos de tema. El estado de Minas Gerais, al sureste de Brasil, vivió unas lluvias que al menos dejan 23 muertos, mientras las autoridades siguen buscando supervivientes entre el lodo. El presidente brasileño Lula da Silva declaró el estado de emergencia en la ciudad de Juiz de Fora, el municipio más afectado. Albert Naya con la ampliación. Unas lluvias que dejaron decenas de muertos. El estado de Minas Gerais, al sureste del país, fue azotado por un temporal que arrasó con barrios enteros. Salvé a una niña pequeña de unos 4 años, también a un adulto, a una madre y a un padre. En este momento no eliges a quién salvas, simplemente lo haces. Deslizamientos de tierra, caída de árboles y graves inundaciones que se produjeron en mayor parte en la ciudad de Juiz de Fora, con 500.000 de habitantes. La alcaldía hizo un llamamiento a su población para que se refugiara, mientras el presidente Lula oficializó el estado de emergencia en la zona. Ya hemos declarado el estado de emergencia en Juiz de Fora, que se publicará en el diario oficial hoy mismo. En las próximas horas y días nos mantendremos alerta para actuar con la rapidez y la contundencia que exige el momento. Según la alcaldía, el mes de febrero fue el más lluvioso de la historia de la ciudad, con 584 milímetros de agua acumulados, más del doble de lo previsto. En cuanto a Brasil, registró en los últimos años eventos climáticos extremos por los fuertes temporales, sobre todo en el sur del país. El peor precedente, el de Río Grande do Sul, donde murieron hace 2 años al menos 180 personas. De Brasil vamos a Estados Unidos. Este martes el presidente Donald Trump pronunciará su discurso del Estado de la Unión, la histórica tradición que define la hoja de ruta de la Casa Blanca y que durante los últimos años se ha convertido en un símbolo de la disputa política nacional en la Unión Americana. El informe lo tiene Hugo Caro Jiménez. Será la alocución número 101 de su tipo. Este martes el presidente estadounidense Donald Trump pronunciará el tan esperado discurso del Estado de la Unión. Vigente desde el año 1790 durante la presidencia de George Washington, su finalidad es explicar cómo está el país desde la perspectiva presidencial. Es usual que los jefes de Estado destaquen sus logros y anuncien los propósitos de su administración. The best is yet to come. Es el primero de Trump tras su regreso a la Casa Blanca, ya que el Estado de la Unión formal suele presentarse a partir del segundo año de gobierno. El republicano pronunciará estas palabras en un momento en el que él y su partido parecen vulnerables según los sondeos recientes. Solo el 39% de los adultos estadounidenses aprueba el liderazgo económico de Trump y apenas el 38% la apoya en su política migratoria de mano dura, de acuerdo a la última encuesta de Associated Press. El discurso coincide con el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional por falta de financiación y la falta de nuevas ideas económicas importantes desde que los republicanos aprobaron una reforma fiscal masiva el año pasado. Trump llega tras uno de los mayores reveses para su administración, la invalidación por la Corte Suprema de sus aranceles globales. Ahora, tras las amenazas del republicano de tasas del 15%, el nuevo arancel global es del 10%.
En cuanto a política exterior, a pesar de que Trump defiende su lema Estados Unidos primero, su combativa e insistente incidencia en conflictos globales causa preocupación entre sus seguidores sobre si debería dedicar más tiempo a su política interna. Así las cosas, la prensa estadounidense informa de posibles boicots demócratas a la intervención de Trump, lo que denota el nivel simbólico de disputa política nacional del Estado de la Unión. Fin del informativo. En minutos más noticias en esta misma pantalla. Quédense con nosotros. Cada semana nuestros periodistas hablan de la actualidad francesa, la sociedad, la política, la cultura. En Francia en Foco conocerá la vida cotidiana de los franceses. Francia en Foco, en France 24 y France24.com.